Este video va a ser un tanto complicado, así que pongan mucha atención a los detalles. Esto se va a poner feo. El ser humano es una criatura relativamente reciente en comparación con otras criaturas, en comparación con otros fenómenos naturales. La mayor parte de los sucesos humanos registrados son posteriores a la invención de la escritura, y es normal que distintas disciplinas de las ciencias sociales y de las humanidades se sientan interesados por temas comunes y por objetos comunes dentro del espectro de lo humano. En este video intentaremos dar respuesta de una manera un poquito más meticulosa a la distinción entre sociología y antropología. Esto no es tan sencillo como parece, porque la distinción típica de que la sociología estudia la sociedad y de que la antropología estudia la cultura ya no sirve. No es útil actualmente para describir estas disciplinas, pero cuando estudias ciencias sociales es muy típico que ocurra esto, que las distintas disciplinas tengan solapes que no permitan diferenciarlas en muchos aspectos. Por ejemplo, la diferencia entre antropología lingüística y lingüística, entre economía política y sociología económica, entre psicología social y sociología, entre etnohistoria y antropología histórica, o entre ciencias políticas y ciencias jurídicas. Pero seamos sinceros, en el mundo laboral esta distinción es prácticamente estúpida. ¿Por qué? Porque los científicos sociales, los teóricos sociales, en el campo laboral solemos hacer exactamente lo mismo. Un sociólogo, un antropólogo, un politólogo no se suelen distinguir en sus distintas áreas de especialización a la hora de elaborar. Cuando uno hace proyectos de políticas públicas, cuando uno estudia proyectos de inversión social, cuando se hacen trabajos de campo, cuando se hacen estudios o sondeos, antropólogos, sociólogos, politólogos, economistas actúan de maneras muy similares. Entonces es muy difícil distinguir las distintas disciplinas. No solamente pasa con antropología y sociología, sino con las distintas disciplinas asociadas a las distintas áreas. Los caminos de la vida no son como yo pensaba, como los imaginaba. Entonces la diferencia, más que práctica, es epistemológica y es histórica. Tiene que ver con la manera como hemos seccionado el conocimiento de las ciencias sociales y no tanto como la forma en la que elaboran antropólogos y sociólogos. Por eso es que, aunque se compartan objetos de estudio, aunque se compartan ciertas metodologías, las perspectivas y los enfoques suelen ser diferentes. Pero piensen que esto no es exclusivo de las humanidades. Sucede también en las ciencias naturales. ¿Cuál es la distinción entre un astrónomo y un astrofísico, entre un microbiólogo y un bioquímico, entre un físico atómico y un químico nuclear? La distinción entre un astrónomo y un astrofísico es muy similar a la distinción entre un sociólogo y un antropólogo sociocultural. Eso no me lo esperaba. Pero no es algo que se pueda decir en 2 o 3 párrafos. Por eso voy a utilizar otra dinámica. Vamos a ver el siguiente plano. En este mapa social, en este mapa disciplinar, vamos a intentar generar la mayoría de distinciones de las distintas disciplinas. Primero hablaremos de una separación macro entre los polos disciplinares de antropología y sociología. Para ello, me remontaré a la separación y entrecruzamiento histórico. Luego haremos una separación de las disciplinas macro y las subdisciplinas, a lo que llamaremos un enfoque micro, porque el verdadero conflicto no es la diferencia entre antropología y sociología, sino entre las subramas de la antropología y la sociología. Por último, de las sociologías disciplinares, algo así como utilizar a la sociología para explicar la diferencia entre sociología y antropología. Pensándolo bien, el gráfico tiene pinta de ser un ojo Illuminati. Estaba muy conspiranoico cuando lo hice, posiblemente. Sí, bienvenidos a mundodesconocido.es. Este mapa lo vamos a complementar con un plano que yo he denominado plano socioantropológico. ¿Qué mamada? Es el mejor nombre de la vida. Donde vamos a posicionar las distintas subdisciplinas de antropología y sociología. En este bello cuadrilátero observaremos las ordenadas de cultura y sociedad como el eje X y las ábsides
de estructura y humano como el eje Y. Algo importante para complementar este video y que tu análisis sea un poco más profundo es que observes los otros dos videos que hice en este mismo canal sobre qué es la antropología y sus distinciones con etnografía y etnología y cuál es la distinción entre sociedad y cultura. Esos videos los voy a dejar en la parte de acá o acá, donde aparezcan los videitos de la pestañita. My time is now. You can't see me. My time is now. It's the franchise where I'm shining now. You can't see me. My time is now. In case you forgot or fell off, I'm still hot. Knock your shell off. My money stacked fat, plus I can't turn the swell off. Partamos de los análisis macro. ¿Qué es la sociología? La sociología, como su mismo nombre lo indica, es el estudio de las sociedades. Pero el estudio de las sociedades en tanto organización, en tanto estructuración, en tanto gestión de recursos, en tanto convivencia, que va de los aspectos interpersonales a los aspectos colectivos. Estúpida multitud, me persigue porque estoy exhibiendo la sociedad moderna. Remontémonos a nuestro plano. ¿Dónde estaría la sociología? El punto de enfoque de la sociología es fuertemente social, con mayor énfasis en las comprensiones de las estructuras que en las representaciones humanas. Por su parte, la antropología es una ciencia sociobiológica que estudia al ser humano en términos holistas. Por eso es que puede centrarse tanto en la conformación cultural de las personas, de las comunidades, como en la evolución biológica de los homínidos y los comportamientos relacionados con la etología y con la biología. It's a mystery. Anthropology. Es decir, no se centra exclusivamente en el estudio de lo social, tiene comprensiones que se relacionan con la biología, que se relacionan con la lingüística y que se relacionan con la arqueología. Entonces, mientras que en general las distinciones radican que un sociólogo se enfoca plenamente al estudio de lo social y que el antropólogo tiene un mundo un poco más amplio a vertientes vinculados con la evolución biológica, con la excavación de yacimientos arqueológicos y con la traducción y comparación de lenguajes étnicos. Por eso no es tan difícil distinguir la antropología de la sociología en planos tan amplios. En el plano que construimos, la antropología se posiciona como un vector que le da fuerza a las representaciones humanas y una importancia media entre sociedad y cultura. Ahora bien, a niveles históricos, la antropología y la sociología suelen hacer casos y análisis de tiempos reales. Es decir, no hacen estudios históricos muy amplios, sino estudian límites de tiempos en la actualidad. Eso para la vinculación de antropología sociocultural y sociología. Hay ramas de la antropología que se remontan al estudio prehistórico y de comunidades y civilizaciones antiguas, como es el caso de la antropología arqueológica o de la paleoantropología o de la antropología vinculada con la primatología. Señor Flanders, ha jurado decir la verdad. ¿Puede decir que ese hombre no puede estar relacionado con este simio? Pero las distinciones de estas dos disciplinas no solamente tienen que ver con lo que estudian, sino tienen que ver con su historia. Hay una disputa sobre quién acuñó el término de antropología. Algunos dicen que fue François Perón en el siglo XVIII, que se recoge en su obra sobre los aborígenes de Tasmania, y otros historiadores lo remontan en la época de la Alemania del Renacimiento con Magnus Hunt y Otto Kassmann. Lo importante es que el primer proyecto de la antropología se remontaba a retomar la empresa de la historia natural, intentar relatar la historia natural de los seres humanos, pero tomando como objeto a las comunidades, entre comillas, primitivas. En cambio, la sociología tiene un origen proveniente de la filosofía, la antropología proviene de las ciencias naturales, de la medicina y de la jurisprudencia, mientras que la sociología proviene de los análisis filosóficos del siglo XIX. Hay que considerar, y esto es importante para las dos disciplinas, que una cosa es que las disciplinas se hayan constituido entre el siglo XVIII y el siglo XIX, y otra cosa es que sus estudios se remonten a esos siglos. Los estudios sobre las sociedades, los estudios sobre lo que es el ser humano, los estudios sobre las comunidades diferentes son tan antiguas como el mismo ser humano.
pero como ciencias sociales, como conformaciones epistemológicas científicas, sus conformaciones son entre el siglo XVIII y el siglo XIX. Por lo general se dice que Auguste Comte acuñó el término de sociología, pero esto es falso. La verdadera persona que acuñó ese término fue Emmanuel Joseph Sieyès, un ensayista francés que lo tuvo en un manuscrito inédito que después se descubrió. Lo que hace Auguste Comte es tomar este término de sociología y darle una estructura a lo que él denominaba como física social, que es el estudio de las sociedades de manera científica que entrecruce los aspectos históricos, psicológicos y económicos. ¿Y qué es lo que desea patentar? Emmanuel Joseph Sieyès. La llamo... Sociología. Oiga, vea esto. ¿Qué? Ahora bien, esta separación histórica de estas dos grandes disciplinas se remontan a los lugares y a las áreas que van a estudiar. Los sociólogos se concentran en estudiar las ciudades y las comunidades civilizadas, entre comillas, influidas por la revolución industrial, mientras que la antropología estudia las comunidades primitivas, salvajes y de estadios bajos dentro del evolucionismo social. Con el tiempo esta separación fue cada vez más diluida porque los antropólogos comenzaron a estudiar las mismas sociedades entre comillas civilizadas. Se cae el paradigma del positivismo, se cae el paradigma del evolucionismo social y ya no se comprenden los territorios de estudio antropológico como los territorios de las comunidades primitivas y los territorios de los estudios sociológicos como los territorios de las sociedades civilizadas, sino comienza a comprenderse que los sociólogos estudian las sociedades y los antropólogos la cultura en general. Esto va a ser un problema radical cuando en 1960 comienzan a surgir otras disciplinas que rompen la separación de que la sociología estudie la sociedad y la antropología estudie la cultura. Ahora, ¿qué utilidad tiene separar sociedad de cultura? Hay utilidades analíticas importantes al separar sociedad y cultura. Por ejemplo, cuando en una sociedad hay distintas etnias y distintas conformaciones culturales, uno tendría que separar lo que son las estructuras sociales de las cosmovisiones y las cosmologías de grupos étnicos. Por eso ahora vamos a hacer un versus entre las subdisciplinas de antropología y sociología que tienen mayor confrontación por su objeto de estudio. The franchise where I'm shining now. You can't see me, my time is now. In case you forgot or fell off, I'm still hot, knock your shell off. My money stacked fat, plus I can't turn the swell off. Primero hagamos un versus entre la misma antropología. ¿Cuál es la distinción entre antropología social y antropología cultural? La antropología social es el paradigma antropológico que se va a dar en la zona del Reino Unido y de Europa. ¡Genial! ¡Me recuerda a la casa! La antropología social está muy vinculada con los estudios de Malinowski, de Edward Taylor, de Durkheim, de Moss, y a diferencia de la antropología cultural le va a dar preeminencia a las estructuras sociales de las sociedades que estudia. Lo importante no son en sí las representaciones sígnicas, simbólicas de las culturas, sino lo importante son las estructuras sociales que van a conformar lo humano. Entonces la preeminencia de la antropología social es hacia las estructuras sociales, pero también es una distinción política, profundamente política, porque prácticamente son las mismas metodologías que la antropología cultural, porque la distinción radica en si eres estadounidense o si eres británico. Los estadounidenses, basados en la antropología boasiana, van a construir esto llamado la antropología cultural, que le va a dar mayor preeminencia a las construcciones simbólicas que a las estructuras sociales. Con el tiempo esta división se separó completamente. Actualmente es muy difícil hablar de una antropología social y de una antropología cultural. Se habla más de una antropología sociocultural, que estudia tanto las preeminencias simbólicas como las estructuras sociales. Creamos un monstruo.
Incluso en Inglaterra ha comenzado a desaparecer la noción de antropología social y el Instituto de Antropología Social en Oxford ya no se llama Instituto de Antropología Social, sino Instituto de Antropología Social y Cultural. En nuestro plano veremos que la antropología social cimenta una gran importancia en las interacciones y organismos sociales sobre las representaciones culturales y una importancia media entre estructura y concepto humano, mientras que la antropología cultural da mayor preeminencia a las representaciones culturales y al carácter del humano que a la sociedad y a los niveles estructurales. Ahora, la distinción entre sociología cultural y sociología de la cultura. Es importante observar que cuando la sociología estudia el fenómeno de la cultura, lo estudia desde distintas variables. La sociología cultural estudia el fenómeno de la cultura. La sociología cultural es mucho más reciente que la sociología de la cultura. La sociología de la cultural estudia el fenómeno de la cultura como aspectos que están en todas las relaciones sociales. En cambio, la sociología de la cultura comprende que hay cosas sociales que no son culturales porque no son contingentes relativos a las sociedades. Esto implica necesariamente que la sociología cultural observa que todos los fenómenos sociales tienen cierto grado de culturalidad. En cambio, la sociología de la cultura intenta separar por un lado los objetos que son sociales de los objetos que son culturales. La persona que acuñó el término de sociología cultural fue Jeffrey Alexander, y como les comento, es un programa mucho más reciente que la sociología de la cultura. La sociología de la cultura puedes encontrarla en Durkheim, en Simmel, en Marx, y prácticamente intentan observar los procesos culturales como si fueran producto de los procesos sociales. En cambio, en la sociología cultural hay una especie de hibridación entre lo que es cultura y lo que es sociedad. En el plano veremos que la sociología de la cultura es una especie de vector que le da preeminencia a las estructuras sociales y que ve a la cultura como producto de lo social, mientras que la sociología cultural le da más fuerza a la representación humana y ve todo proceso social como sujeto a condiciones culturales. Aquí meteremos un tercer actor, que sería la antropología cultural, de la que ya hemos hablado. ¿Cuál sería la distinción entre la antropología cultural, la sociología cultural y la sociología de la cultura? La principal diferencia es el enfoque y la preeminencia que se le da a la noción de cultura. Culturicémonos, ¿no? En la antropología cultural, la importancia radica en entender las formas en las que se construyen significado en las distintas comunidades humanas. Mientras tanto, en la sociología de la cultura y en la sociología cultural, lo importante es observar las relaciones entre cultura y sociedad, sea que la sociedad construya los aspectos culturales o sea que todos los aspectos sociales tengan aspectos culturales. En nuestro plano, la antropología cultural aparece con mayor relevancia al aspecto de la representación del humano y de las expresiones culturales en confrontación al análisis social y la estructura de la sociología de la cultura y la sociología cultural. Bien, nos queda muy claro entonces que la antropología no es exclusivamente el estudio de la cultura y la sociología no es el estudio exclusivo de la sociedad. Eso implica necesariamente que hay otras disciplinas que estudian también la cultura y la sociedad. Y hay disciplinas que no son disciplinas, sino que son estudios postdisciplinares que toman cosas de muchas disciplinas para estudiar lo que es la cultura y la sociedad. Las principales postdisciplinas, por decirlo así, estas clases de estudio super macro que toman cosas de la lingüística, de la psicología, de la antropología, de la sociología, pues son por un lado los estudios culturales y por el otro la culturología. La distinción entre estudios culturales y culturología sería
La perspectiva sobre el método científico. Los estudios culturales no se definen a sí mismos como una especie de ciencia. Es una invención de los marxistas británicos que comenzaron a hacer estudios sobre cultura popular, sobre comunicación y cuyo mayor referente es Stuart Hall, que intentó destruir completamente las barreras disciplinares entre antropología, sociología, historia de la cultura, filosofía de la cultura, y hacer estudios críticos vinculados más con la literatura y la comunicación sobre fenómenos que estaban sucediendo en los barrios, en las zonas urbanas de Gran Bretaña en los años 60. En cambio, la culturología, cuyas cabezas serían Mikhail Bakhtin y Alexei Losev, rusos, se remonta también a 1960, se remonta también a los años 60, pero en la zona de la Unión Soviética. La preeminencia de la culturología es su posdisciplinaridad, tomando cosas de la psicología, de la historia y de la sociología, pero centrándose en el método científico y centrándose en una especie de ciencia social de posdisciplinar, pero dentro del método científico. Nuestro plano tendría que variar. Los polos que antes eran cultura y sociedad ahora son ciencia y comunicología, y los polos que eran estructura y humano ahora son disciplinaridad y posdisciplinaridad. Encontramos que ambas áreas de estudio se encuentran en la zona postdisciplinar del mapa. Los estudios culturales le dan mayor enfoque a los estudios de comunicación que a la metodología científica. Mientras tanto, la culturología le da primacía al estudio científico sobre el análisis comunicativo. Llegamos al meollo del conflicto. Después de haber visto las distinciones disciplinares y posdisciplinares sobre la cultura, la sociedad, la antropología y la sociología, el meollo del asunto, el verdadero problema, radica en la distinción entre antropología sociocultural y sociología. Como veremos, no hay una sociología social, porque la sociología por sí misma es social. Sería tautológico hablar de sociología social. El único e inigualable capitán obvio. Cosa que sí pasa con la antropología. Hay una antropología social. Esto implica necesariamente que hay antropologías que no son sociales. Hay antropologías que no estudian lo social, como la antropología física, como la paleoantropología, como la antropología forense, como la antropología lingüística. Pero la rama de la antropología que estudia las relaciones simbólicas y estructurales de la sociedad, que se vincula muchísimo con la sociología, se define en la distinción y en la comparación de sociedad y cultura en niveles multiétnicos, es decir, en distintos grupos humanos. La antropología sociocultural aplica en los umbrales de las sociedades y nos explica cosas más allá de las mismas sociedades. Nos habla del humano en referencia a la comparativa de distintos grupos sociales. En contraposición, los estudios de la sociología son endosociales. Esto no significa que no sean comparativos, significa que le da mayor preeminencia al estudio de las estructuras, de los significados, de las instituciones de una sociedad en específico sobre la comparativa que construye la antropología sociocultural. El estudio de la antropología sociocultural se centra en la comparativa, en el estudio de la alteridad, en los umbrales sociales y en las diferencias y similitudes de los distintos grupos humanos. En la sociología se estudian a grupos humanos particularizados y no se entienden como un estudio de la alteridad del otro, sino como un estudio de nosotros en términos de identidades y en términos de interacciones. En nuestro plano, la sociología se mantiene como un estudio sobre lo social que le da relevancia a las estructuras sobre la representación de lo humano, mientras que la antropología sociocultural no da privilegio ni a lo social, ni a lo cultural, ni a lo humano, ni a lo estructural, sino que se mantiene en puntos medios de diálogo entre estos cuatro polos.
Por último, me gustaría hablar de esta particularidad que más que enfrentar hermana a sociólogos y antropólogos. Es el curioso caso del espejo disciplinar, cuando por un lado tenemos a la antropología alimentaria, por el otro tenemos a la sociología de la comida. Está la antropología médica y la sociología de la salud, la antropología de la religión y la sociología de la religión, los estudios antropológicos del parentesco y la sociología de la familia, la neuroantropología y la sociología neuronal, y un largo etcétera. También hay triadas súper complejas como el de la antropología económica, la sociología económica y la economía política. En otras subramas la distinción es muy clara, como la antropología forense, que se encarga de la reconstrucción ósea dentro de las ciencias forenses, y la sociología criminal, que estudia, por otro lado, al delito como un fenómeno social. Oiga, referí, definitivamente objeción. Lo siento, Morocha, no tengo tiempo de darte la objeción. Estoy demasiado ocupado siendo delicioso. Pero estas subramas tienen que entenderse de manera meticulosa, una por una, para entender los entrecruzamientos y las diferencias que se construyen entre las distintas disciplinas. Los antropólogos ahora estudian fenómenos sociales en las urbes y en las comunidades civilizadas, y los sociólogos ahora estudian fenómenos culturales en comunidades no occidentales. Estos problemas nos generan nuevas preguntas, nuevos espacios para realizar investigación, nuevas formas de apertura, nuevos conflictos disciplinares y nuevas alianzas entre las distintas ciencias, y es algo que se merece observar. Hay hombres que solo quieren ver arder el mundo. Hay algo que tenemos que separar definitivamente, que es la concepción metodológica, práctica, del aspecto epistemológico. Ni un antropólogo es un etnógrafo, ni un sociólogo es un estadístico. Hay antropólogos que no hacen etnografía y se concentran en otros tipos de métodos como el análisis de redes sociales, así como hay sociólogos que se interesan por la etnografía y que hacen estudios de carácter cualitativo. En general se podría decir que los sociólogos tienen más preeminencia a las metodologías cuantitativas y los antropólogos a lo cualitativo. Pero en cierto sentido estaríamos mintiendo por lo que les acabo de decir y porque muchas de las investigaciones sociales actuales ni siquiera son totalmente cualitativas ni cuantitativas, sino que son de carácter mixto entre cuantitativo y cualitativo. Por lo cual la distinción metodológica es muy baja entre antropología y sociología. Lo que cambia es el enfoque y la perspectiva. La antropología sociocultural tiende a ser más comparativa. La sociología tiende a tener este parámetro, este paradigma de la morfología social, que es intentar retratar toda una comunidad grande en términos estadísticos y en términos demográficos. Las técnicas y métodos no varían mucho. El análisis de archivos, el análisis de contenido y análisis del discurso, la codificación de datos cualitativos en programas y softwares como lo son NVivo, AtlasT, QDA, Minor o Gephi, la investigación experimental que intenta reproducir aspectos sociales en laboratorios, el estudio longitudinal que toma grandes espacios de tiempo, la observación participante, la investigación de encuestas, la evaluación de programas para observar políticas públicas, el análisis de redes sociales, la etnografía y un largo etcétera. A nivel de sociología de las disciplinas, cabe decir que hay un resto de diferencias entre antropología y sociología. Los institutos de antropología y sociología muy rara vez se conjugan. Antropólogos y sociólogos tienen comunidades separadas que constituyen sus propias mundillos académicos distintos. Los congresos de antropología y sociología muy rara vez colinden.
cosa que no implica que no existan estos congresos internacionales de antropología y sociología, como el Congreso Internacional de Sociología y Antropología de Turismo, pero por ejemplo es mucho más usual ver a politólogos y a economistas en congresos de sociología, y es mucho más común ver a historiadores, filósofos, literatos y arqueólogos en congresos de antropología que a los mismos sociólogos. Los institutos de antropología y sociología tienen sus propios investigadores de planta y sus propios presupuestos aislados. Las escuelas teóricas también tienen sus ligeras diferencias, aunque bien el paradigma antropológico y el paradigma sociológico se cobijaron mucho tiempo sobre el paradigma positivista, evolucionista, sobre el funcionalismo, es decir, que mientras la antropología cobraba fuerza el estructuralismo, en sociología la fuerza estaba en el estructural funcionalismo, mientras que los sociólogos hablaban del interaccionismo simbólico y de la escuela de Chicago, los antropólogos estábamos metidos con el particularismo histórico y con el difusionismo boasiano. Cuando la escuela de Frankfurt y la teoría crítica cobró fuerza en los ámbitos sociológicos, en antropología se hablaba de antropología marxista y de materialismo cultural. Cuando los sociólogos hablaban de etnometodología, en antropología estaba en boca la antropología simbólica y la hermenéutica. Actualmente en antropología hay una especie de auge, de apogeo del estudio del perspectivismo antropológico de Sudamérica, mientras que en sociología hay una abundancia sobre la teoría de la globalización. Con esto concluimos este video. ¡Que te largues de aquí! ¡Que te largues! Espero que quede un poquito más clara y más resuelta la distinción entre antropología y sociología. Es difícil separarlas, hay que ir a la filigrana, hay que entender los entrecruzamientos históricos y epistemológicos para poder separar estas disciplinas, pero muchas veces es inútil separarlas porque hacemos cosas muy similares, como sería inútil separar la astrofísica y la astronomía, como es inútil separar la bioquímica de la microbiología. Entonces, lo importante es tener estudios transdisciplinares, lo importante es que en lugar de pinzarnos las mangueras, nos ayudemos entre nosotros y entendamos a mayor profundidad los problemas sociales y los problemas culturales que enfrentamos como seres humanos. Recuerden observar los otros videos que les dije, dejaré links de fuentes en las que pueden consultar un poquito más sobre estas diferencias en la parte de la descripción y nos veremos en otro video. Hasta luego. Oigan, ¿a dónde creen que van? Vuelvan acá y mátense el uno al otro.